En un determinado momento fue un examen. Se van a dar cuenta ustedes que hay una parte de razonamiento que hemos hablado siempre, que es la clave que tenemos que tener, el razonamiento, y para eso muchas veces se requiere mejor tomarse unos 2 minutos de darle una lectura rápida a un caso y luego ir a buscar la solución. Entonces, este es un caso, dice elaborar los estados financieros presupuestados del año 1, 2, 3, 4 y 5. El propietario de la empresa Escenario SA le solicita sus servicios profesionales para elaborar los estados financieros proyectados de los 5 años. La información es la siguiente. 1. La inversión es de 500,000 quetzales, de los cuales un 40% son activos fijos. ¿Qué nos dice el numeral 1? Pues lógicamente, el numeral 1 nos está indicando el balance general de apertura, el total del activo. ¿Y cómo se distribuye el activo? 60% son activos corrientes y 40% activos no corrientes. ¿Qué conocimiento previo aplicamos en todo el curso de Finanzas 2? Mucho de Finanzas 1 y otros cursos como la matemática financiera. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es 300,000 quetzales son activos corrientes y 200,000 activos no corrientes. Luego, el numeral 2 dice depreciación por el método de unidades producidas. Vean, ¿qué mensaje trae este numeral 2? Debo de calcular el flujo neto de fondos, sumo la depreciación a la utilidad y a esa cantidad me va a servir en cada año para sacar el flujo neto de fondos descontado. 3. El negocio será de 5 años. Tiene una proyección de producción y ventas totales de 250,000 unidades. Cuando ustedes tengan el caso de depreciación de unidades producidas, tiene que aparecer la capacidad técnica de unidades que debe producir el activo fijo. Y eso nos lo da el numeral 3. En los 5 años, 250,000 unidades se van a producir. 4. Las ventas presupuestadas de cada año son de 320,000 quetzales. Total de ventas de 5 años asciende a 1,600,000. ¿De dónde sacamos esto? Pues una operación aritmética. 320,000 por año, por 5 años, 1,600,000. 5. En los 5 años las ventas en unidades tienen el mismo precio, es el precio neto sin IVA. Eso prácticamente nos está llevando a una consideración que tenemos ventas promedio. 320,000 por año, tal lo confirma el numeral 5. 6. Gastos monetarios anuales. Aquí hay una clave en el ejercicio de aquellas situaciones que muchas veces nos dan duda si está incluida la depreciación en los gastos o no está. ¿Qué es gasto monetario? Ya hacemos nuestra clasificación de conformidad con la estructura de los estados financieros y cuando hacemos el flujo de efectivo, nos han enseñado que los gastos monetarios son todos los que tienen que ver con el cash flow en activo corriente y los gastos no monetarios son los que tienen que ver con el rubro propiedad, planta y equipo. Entonces, de esa cuenta nos dice gastos de venta 25% y gastos de administración 15%. La pregunta de este razonamiento es, ¿está metida la depreciación en esos gastos? No, porque dice gastos monetarios anuales. Únicamente, gastos monetarios, pensamos en todas aquellas transacciones que dice gasto a caja y bancos, gasto a cuenta por pagar y luego cuenta por pagar a caja y bancos. Ahí está la esencia de interpretación cuando un gasto es monetario. Un gasto no monetario, depreciación gasto a depreciación acumulada. Esa es la diferencia técnica que les va a ayudar a ustedes a establecer ese proceso de por qué es monetario y por qué no es monetario.
Punto 7, impuestos sobre la renta, 25% por año. Con los datos indicados se le solicita presentar los estados financieros anuales, estados de resultados y balance general. Para fines didácticos de solución no hay pasivos y tampoco se calcula IVA. O sea, hay una situación simplificada. Y luego el problema 2 está amarrado con el problema 1. Tome de base los estados financieros del caso antes indicado y calcule el valor actual neto del proyecto con una tasa de actualización del 10% y determinar cuál es la tasa interna de retorno. Dejar documentados los ensayos para el cálculo de la TIR. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lógicamente, ¿se recuerdan los ejercicios que trabajamos en clase la semana pasada? Aquí está el estado de resultados en posición vertical. Ventas menos costos y gastos, igual a utilidades de ISR, utilidad neta, ya después restando el 25%, depreciación, gasto, flujo neto de fondos. Esta parte que ven ustedes en amarillo es lo que trabajamos la semana pasada y aquí lo ven en amarillo, solo que aquí está en horizontal. Lo que ustedes ven en este cuadro que ya está resuelto la semana pasada en la fila 11, año, la fila aquí es el año, mientras tanto que en este otro caso, la fila es la columna, la fila, en este caso la columna es el año y en el resuelto la semana pasada era la fila. ¿Esto a qué se refiere? Cuestión de estilo en diseño de cuadros. Pero para que ustedes estén familiarizados, ¿qué nos puede ser más fácil trabajar? Si un estado de resultados horizontal o un estado de resultados vertical. Entonces aquí tenemos ya la estructura de un estado de resultados proyectado. Entonces venimos y ¿qué nos dice el ejercicio? Nos vamos a nuestro enunciado y en el numeral 3 dice el negocio será de 5 años. Tiene una proyección de producción y ventas totales de 250,000 unidades. Pero ¿qué me dice? Que yo todos los años voy a producir y vender lo mismo. Este total es 250,000 unidades, lo que técnicamente estoy proyectando producir y vender. Pues lógicamente, en el numeral 4 dice que los ingresos proyectados en ese negocio es 1,600,000 quetzales y que todos los años van a ser 320,000. Entonces, 320,000 por 5 años, el 1,600,000. Luego, los costos y gastos. ¿Qué costos y gastos tiene el enunciado? Pues me habla de depreciación gasto, gastos de venta y gastos de administración. ¿Por qué agregamos a este estado de resultados la depreciación? Porque venimos a dar lectura al enunciado. Y el enunciado en el numeral 6, ¿qué dice? Gastos monetarios anuales. Aquí es la parte que ustedes tienen que manejar cuando vean ciertos enunciados, porque si aquí le quitamos la palabra monetarios y le ponemos gastos totales anuales, ya está incluida la depreciación. Entonces va a estar incluida en alguno de los componentes, pero cambia el texto y es parte de lo que muchas veces nos ayuda a resolver adecuadamente un ejercicio o nos lleva por una solución diferente a la que se prevé. Entonces, gastos monetarios anuales, 25% de ventas y 15% de administración. Entonces, concluimos en nuestro cuadro la depreciación gasto y cómo la calculamos. El enunciado dice que 40% son activos fijos. De 500,000, ¿cuál es el 40%? 200,000 quetzales. Depreciaciones en unidades, ¿cuál es nuestra fórmula para sacar la depreciación por unidad? Costo de adquisición dentro del total de unidades producidas. Entonces, 200,000 que me cuesta el activo dentro de 250,000 unidades que técnicamente va a producir, 200 dentro de 50,
la depreciación por unidad producida es de 80 centavos. Por 50,000 unidades de cada año, ahí tengo la depreciación de 40,000 quetzales por año. Entonces, este es el gasto. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que da la impresión como que fuera una depreciación de línea recta, porque efectivamente, si es en 5 años, 40,000 quetzales es la quinta parte de 200,000. Es un 20%. Pero ojo, porque por casualidad, aquí podemos hacer esa comparación en decir, bueno, parece que la depresión fuera línea recta, pero no, porque lo que manda son 50,000 unidades, año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. ¿Eso qué me indica? Que voy a depreciar todos los años lo mismo, porque tengo la misma capacidad de producción. Y luego gastos de venta, el 25% y gastos de administración, tal y como les enseñaron a ustedes en Finanzas 1, porcentajes integrales verticales en un estado de resultados van calculados con relación a las ventas netas, que es un 100%. Entonces, 320,000 por 25% y 320,000 por 15%. Si se dan cuenta, en el planteamiento de este ejercicio, la lectura es el mensaje en este caso, lo clave que ustedes tienen que tener, porque una vez elaborado el estado de resultados del año 1, los siguientes 4 años es una copia del estado de resultados año 1, porque es un escenario que me está planteando que yo todo el año 1 voy a vender 50,000 unidades, mantengo la estructura de gastos, eso será para el año 2, para el año 3, para el año 4, año 5, y ahí está el estado de resultados proyectado. ¿Qué importancia tiene la depreciación para esta parte que tenemos aquí abajo? La depreciación se resta a los ingresos como un gasto para obtener la utilidad antes de impuestos sobre la renta. Se calcula el impuesto sobre la renta y arribamos a la utilidad neta. Utilidad neta más la depreciación gasto me hace tener el flujo neto de fondos nominal. Y aquí está pues otra forma de cómo pueden ver ustedes la depreciación. Da la casualidad para este caso que la depreciación se parece a la línea recta por el monto, pero la forma en que se calculó es costo del bien de entre unidades a producir, 80 centavos por unidad, por las unidades que técnicamente van a ser las mismas para cada uno de los años. 40,000 por 5 años, de 50,000 unidades por 5 años, 250,000 unidades que pensamos producir y vender en la vida útil del proyecto. Entonces ahí estamos en el primer cálculo y con este cuadro ya podríamos elaborar el valor actual neto que nos piden, porque el numeral, el problema 2 del ejercicio dice, tomando de base los estados financieros del caso antes indicado, calcule el valor actual neto del proyecto con una tasa de actualización del 10% y luego determinar cuál es la tasa interna de retorno y dejar documentados los cálculos. Entonces, venimos. ¿Y qué es el cálculo del valor actual neto? Pues lógicamente es aplicar al flujo neto de fondos nominal un factor de descuento. Entonces, el factor de descuento que ya hemos visto y que es la matemática financiera es 1 más i elevado a la menos n. Factor de descuento, entonces, aquí me están dando la tasa del 10%. Entonces, 1.10 a la menos 5.62, 1.10 a la menos 6.56 y así sucesivamente obtenemos el factor de descuento. 1.10 a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y eso se multiplica al flujo neto de fondos nominal. Ese flujo neto de fondos nominal son 154,000 quetzales por punto 90, equivale a 140,000. 154 por punto 82 a 127,000, 115,000, 105,000 y así sucesivamente. Y aquí el desarrollo de 1.10 a la menos n
¿Cómo lo debemos de leer? Lo que estamos haciendo es una evaluación del valor actual de cada uno de los flujos que el proyecto genera al inicio del proyecto, o sea, al 1 de enero del año 1. ¿Y qué quiere decir esta parte? Al 10% de tasa de descuento, un quetzal que ustedes tienen al 31 de diciembre del año 1, si lo traemos al 1 de enero del año 1, equivale a 90 centavos. Luego, un quetzal que tenemos al 31 de diciembre del año 2 y lo aplicamos como factor de descuento llevándolo al 1 de enero del año 1, ya solo equivale a 82 centavos. Lo mismo es la lectura de 75 centavos, 68 y 62, si lo quisiéramos leer así en términos de centésimos, que es el factor de descuento. ¿Eso qué nos expresa? Nos expresa prácticamente el deterioro del poder adquisitivo que tiene la moneda en el tiempo. ¿Cuánto es 1 de enero del año 1 un quetzal? ¿Y cuánto es a esa equivalencia un quetzal del 31 de diciembre del año 5? Al 10%, y ahí ustedes ven que equivale solo a 62 centavos o un 62%. Entonces, aquí tenemos el flujo neto de fondos descontado al 10% del proyecto y nos da 583,000 quetzales. ¿Y cuánto invertimos? Hemos realizado una inversión en el proyecto al inicio de 500,000 quetzales. Esos 500,000 quetzales menos el flujo neto de fondos descontado de 583,000 me da un valor actual neto positivo, porque el flujo neto de fondos descontado es de 583,000. Luego, pues dijimos cómo calcular ya la tasa interna de retorno. Si estamos en una tabla Excel a la hora de un examen, pues lógicamente ustedes tendrían que haber llegado a la exactitud, ensayo, ensayo tras ensayo. La tasa interna de retorno de este proyecto es de 16,36%. ¿Qué es tasa interna de retorno? Aritméticamente es trabajar con esto. Lo mismo. Lo único es que 1 más I a la menos N al 10% está dando un BAN positivo, entonces hay una tasa que tendríamos que ir a buscar que nos dé un BAN negativo. El mensaje que está en esta tabla del 50% es que tampoco vayan a exagerar ustedes. Si al 10 nos dio positivo, solo den cuenta ustedes que agarramos al 50% y definitivamente nos da negativo. Pero a la hora de llegar y plantear cuál es la tasa interna de retorno, en el día del examen ustedes no tienen que hacer cálculo exacto, porque no tienen la herramienta de apoyo informática. El cálculo en la calculadora es manual y eso llevaría mucho tiempo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es buscar una tasa positiva y una tasa negativa. Lógicamente, aquí hay un ensayo y solo cambiamos esta parte. Alguien dice, voy a probar al 15%, ¿cuánto me da? Y en un Excel da fácil, porque si ustedes ya tienen estructurado que aquí es 1. Pensemos que alguien diga 1,25, automáticamente actualiza todo esto y ya da negativo. Entonces, por eso no se pide exactitud el día del examen, pero sí se pide interpretación y aproximación. Entonces, aquí tenemos al 1,15 y si se dan cuenta, al 1,15 dio positivo. O sea que la tasa interna de retorno es un poquito más alta del 15%. Entonces, probamos al 20%. Si ustedes prueban al 20%, ¿se dan cuenta que el proyecto ya da un valor actual neto negativo? O sea, ya al 20% ese proyecto ya no soporta. Ya no soporta y por lo tanto, si el empresario pretende que esa tasa interna de retorno sea superior al 20%, su respuesta tendría que ser no. Entonces, hay una interpolación.
Entonces, por aproximación van a ver ustedes en algunos textos que está esta fórmula. Está esta fórmula que nos dice que tenemos que conocer una R1, una R2, van positivo y van negativo. Pues la R1 es la tasa inicial de descuento, la R1 es la tasa que da el van positivo y R2 la tasa que da el van negativo. Y en consecuencia tenemos van positivo y van negativo de esa manera. Entonces, a través de esta fórmula se hace una interpolación. El día del examen no vamos a complicarles más la vida de que tengan que interpolar, o sea, decir esa parte, pero sí deben de trabajar ustedes una tasa que dé un factor positivo y uno negativo, pero tampoco vayan a hacer esta parte, encontrar un 10% positivo y un 50% que dé negativo, porque ahí hay mucha distancia. En cambio, si lo hacen que no pase de 10 de diferencia. En el enunciado dice, calcule el valor actual neto del flujo neto de fondos al 10%. ¿Y qué me dio? Pues me dio 83,000 positivo. Entonces, aquí está indicado en este ejercicio un 50% para demostrar que es una exageración. En cambio, si ustedes lo hacen al 20%, da un negativo. ¿Qué se va a pedir en el examen? Primero, por definición, ustedes tienen que saber que tasa interna de retorno es aquella tasa que con 1 más I a la menos N por la vida útil del proyecto iguala a cero el valor de la inversión contra el flujo neto de fondos. Entonces, probar al 20% da 460,000. 39,000 el van negativo. Entonces ustedes ya tienen un van positivo y un van negativo. ¿Cuál es la tasa interna de retorno de este proyecto? Va a ser el promedio de esas dos. 10 más 20 es 30, dividido 2 da 15. Lógicamente, si se hiciera una interpolación de fórmula, en una interpolación tendríamos que, digamos, hacer un ensayo. ¿Cuál es la tasa que da en ese ejercicio el van positivo? Es la del 10%. Luego aquí vamos a tener la 20 menos 10. El van, el van positivo. En este ejercicio, el van positivo nos dio al 10% 83,000. Entonces nos dio 83,000. Vamos a ponerlos fuera para que no nos agarra. Y luego al 20 dio un van negativo de 39,000. Esos son los datos que nos van a servir en este otro archivo para la fórmula. Entonces el van positivo fueron 83,000 menos el van negativo. Vamos a corregir fórmula. Entonces, en esta interpolación, digamos, da una tasa interna de retorno de 16,80 por aproximación. La tasa interna de retorno que tiene aquí el proyecto es 16,36. Lógicamente, por eso no se pide la fórmula porque va a estar influenciada
por las diferencias que se tengan, pero ustedes pueden ver en algunos libros o van a ver esta parte y cuando lo vean, cuando sus consultas posteriores al curso, en otros temas, se van a dar cuenta que esta fórmula se puede aplicar para hacer una aproximación manual y se llama fórmula por interpolación. Ustedes van a tener una tasa que la R y la R1 siempre van a ser las mismas. Esta parte es la que da el van positivo, la R2 la que da el van negativo y en consecuencia tienen resultados. Entonces probamos que el 10 nos dio positivo y luego dice R2 menos R1, la tasa que da positivo menos la que da negativo, y luego van positivo menos van negativo y se convierte prácticamente en aplicación de signos. 83.781 menos 39.000 da esta parte, y ahí nos dio que la TIR del proyecto es 1680 por interpolación. Sin embargo, en el cálculo de Excel sí podemos llegar al valor exacto que la tasa de retorno del proyecto es 16.36. Se les da para que ustedes lo tengan como cálculo relacionado con qué es interpolar, o sea, es buscar una tasa intermedia. Lo que tienen que saber ustedes es la definición de tasa interna de retorno. Tasa interna de retorno es aquella tasa que da un flujo neto de fondos descontado igual al valor de la inversión. En un Excel lo podemos hacer por medio de FX, calculando la TIR, y nos la tira exacta. Pero el día del examen, ustedes no tienen la herramienta de apoyo de Office para poder hacer esos cálculos. Entonces, volvemos a retomar el ejercicio. Nos pide hacer estado de resultados. ¿Qué condiciones de cascaritas o de razonamiento tenía este ejercicio? Primero, que era depreciación de unidades producidas. Segundo, me dieron la respuesta que la producción y ventas va a ser la misma todos los años. Tercero, gastos monetarios. Ahí con esa palabrita clave se tenía que llegar a determinar si la depreciación estaba incluida o no estaba incluida. Lógicamente, respuesta, la depreciación no estaba incluida. Entonces, para hacer el estado de resultados teníamos que hacer la integración de gastos, depreciación gasto, gastos de venta y gastos de administración. En la forma en que está planteado el ejercicio, pues nos dio un escenario simple y directo para calcular el estado de resultados del año 1 y ese estado de resultados del año 1 igual para los siguientes años. ¿Sí, Darling? ¿Escuchamos? Buenas noches, Lick. ¿Pudiera volver a repetir la explicación de cómo llegar a gastos monetarios si nos lo dan de esa manera? Vale. Ahí es la asociación de la teoría. Los gastos tienen distintas clasificaciones, pero una clasificación que está expresada de gasto monetario y gasto no monetario es que los gastos monetarios son todos aquellos que están relacionados con el activo corriente. Y los gastos no monetarios son aquellos que están relacionados con el activo no corriente o activos fijos. Entonces, cuando les dicen a ustedes en el enunciado gastos monetarios, ustedes van a pensar que son todos aquellos gastos que o quedan en cuentas por pagar o de una vez afectan caja y bancos. Ejemplo, los sueldos. Los sueldos es un gasto monetario porque ustedes dicen sueldos a caja y bancos y a retenciones por pagar. Ahora, los gastos no monetarios, ¿qué hacen ustedes cuando cargan el gasto de la depreciación? La depreciación, ustedes van a decir depreciación gasto a depreciación acumulada. Ustedes no van a decir depreciación gasto a depreciación por pagar. Esa es la diferencia y el manejo que tienen que hacer ustedes cuando vean los enunciados. Tener en cuenta esa parte es muy importante en cuanto a la clasificación. La otra forma en la que ustedes pueden ir viendo esa clasificación de los gastos es que hablamos de la utilidad contable
hablamos del ajuste para convertir la utilidad contable en datos financieros y los datos financieros en datos económicos. Ya datos financieros es cuando ustedes encuentran el flujo de fondos o nominal. Y ahí es donde van a diferenciar ustedes esta parte. Esto, para efectos de clasificación de balance general, en ningún lado, NIF ni nada, les va a decir a ustedes qué es gasto monetario y qué gasto no monetario. Pero ustedes sí tienen que tener mentalmente, como contadores públicos y auditores, esa situación, que todas las partidas monetarias son las que tienen que ver con activo corriente y pasivo corriente. Las partidas no monetarias son las que están vinculadas a los activos fijos, porque una vez ustedes tienen activos fijos, un gasto es el que está asociado a depreciación gasto y a depreciación acumulada, pero nunca van a decir ustedes depreciación gasto a depreciación por pagar. ¿Estamos? Sí, Lick, gracias. Sí. Entonces, esa es parte del razonamiento que ustedes tienen que tener. Entonces, si se dan cuenta, aquí en esta parte, a partir del estado de resultados, ustedes resolvieron cuál es la tasa interna de retorno del proyecto. Luego, también pide que ustedes hagan el balance general. El enunciado dice que hay que hacer el balance general proyectado. Balance general inicial tenemos. Claro que no está aquí en el enunciado. Pero aquí les dice a ustedes, con los datos indicados se les solicita presentar los estados financieros anuales, estado de resultados y balance general. Para fines didácticos de solución no hay pasivos y tampoco se calcula IVA. Entonces eso quiere decir que todo va pasando directamente por caja y bancos. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar el balance general inicial? Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Pues el balance general va dando datos acumulados, resultado de todo el movimiento. En ninguna parte está el balance general inicial de la empresa, pero ustedes sacan que la inversión son 500,000, activos corrientes 300,000 y no corrientes 200,000. Eso quiere decir que suponemos que como no hay ni cuenta por cobrar ni cuenta por pagar, todo es parte del patrimonio. Luego, ¿cómo voy a ir modificando las cuentas de balance general? Aquí solo tenemos rubros, corriente y no corriente. Los activos fijos, dice que al inicio ustedes compraron 200,000 quetzales en activos fijos y eso se mantiene porque no hubo adiciones ni hubo retiros. Entonces, llegamos y al activo fijo, ustedes saben que se le resta la depreciación y tenemos el activo fijo neto. Entonces, vamos y seguimos. ¿Cómo determinar el activo corriente del año 1? Una manera de hacerlo es que sabemos que en caja y bancos iniciamos con 300,000 quetzales, más el flujo neto de fondos del año 1, que son 154,000 por año. Ahí tienen ustedes su balance general. 300,000 más 154,000 da que en activos corrientes ustedes suman ya al final del año 1 454,000 quetzales. Más 154,000 del año 2, 608,000. Más 154,000 y 154,000. Ustedes llegan a un acumulado de activos corrientes de 1,070,000 quetzales. Luego, ¿cómo cuadramos el pasivo? Ya nos dice el ejercicio que no hay. No nos tenemos que complicar la existencia ahí porque el enunciado dice que no. Utilidades acumuladas. Utilidad del primer año, 114,000. Eso se convierte en utilidad acumulada del segundo año, más la utilidad neta del año. Utilidad año 1 más año 2, utilidad acumulada año 3, más utilidad del ejercicio año 3. Utilidad acumulada año 4, utilidad acumulada año 5, más la utilidad del periodo. Y ahí tienen ustedes el cuadro del balance general. Porque aquí encuentran ustedes la explicación del flujo neto de fondos nominal.
Hipotéticamente, como está planteado el ejercicio, es que sería la transacción ideal, las transacciones perfectas. Para fines didácticos se plantea de esa manera. Entonces, ¿de dónde salió que al activo corriente del año 1 ya son 454,000 quetzales? Ustedes tienen su flujo neto de fondos nominal de 154,000 quetzales por año. Y eso les da que el flujo neto de fondos nominal es de 770,000 quetzales acumulado. Entonces ustedes tienen 770,000 quetzales más 300,000 que tenían al inicio, es el 1,070,000 que están acumulando en activos corrientes. En este caso, léase, digamos, caja y bancos. Los activos fijos están totalmente depreciados y entonces, ¿cuál es el patrimonio al inicio? 500,000 quetzales. Utilidades acumuladas son prácticamente 456,000 más 114,000 y eso les cuadra su balance general. Darling, ¿quiere hablar otra vez? No, Lick, solo ¿No? quedó Ah, seleccionada se la había mano. quedado. Ah, vale, gracias. Sí, gracias. Entonces, ¿tienen alguna duda de cómo se cuadró el balance general de este ejercicio? Está, digamos, reducido. ¿Sí, Eric? Buenas noches, Lick. Una consulta. Fíjese que el fin de semana estuve revisando unas copias de otros años de resoluciones de estos de PAN y TIR, pero en el cálculo para el- la ganancia neta, en un ejercicio calcularon la reserva legal. No sé si algo influye que tengamos que hacerlo o no lo tenemos que hacer, o cuál es el procedimiento normal No. de desarrollo. Fíjense que la reserva legal ya no tiene que influir. ¿Y por qué razón? La reserva legal es una separación de utilidades para fines específicos. Ajá, Pero de todos modos, esa reserva legal usted la separa y sigue siendo del propietario. sí, exacto. Ajá, Porque usted dice, yo tengo 100,000 quetzales de ingresos y ya incluido el impuesto sobre la renta tengo 50,000 de gastos. Entonces me quedan 50,000 y 10,000 de depreciaciones. Entonces el flujo neto de fondos son 60,000, ¿verdad? Y usted dice exacto, ingresos 100,000, gastos ya incluidos el impuesto sobre la renta 50,000, me quedan 50,000. Pero hay exacto, 10,000 de depreciación de activos fijos, entonces le quedan 60,000. exacto. Entonces, a los 60,000 usted dice, bueno, y le voy a calcular reserva legal del 5%. El efecto de la reserva legal en el flujo neto de fondos no tendría que, digamos, tener efecto, porque ese dinero usted ya lo tiene en el banco. Lo único es que usted lo está reservando como una situación prudente para el ejercicio. Entonces, la reserva legal tendría que tener, o sea, el mismo tratamiento que la utilidad neta, porque es Ah, ya. separación de utilidades. Sí, pues. Ajá. Ah, ok. Sí, es que Solo sería un desglose, ¿verdad? Porque usted viene y de lo que gana aquí en el estado de resultados, si se da cuenta, esto ya es suyo en el momento que lo que tenemos aquí. Usted tiene 320,000 quetzales de ingresos menos 168,000 de costos y gastos, utilidad antes de ISR 152,000. El ISR sí se lo quita a la utilidad porque no es suyo. exacto, eso Entonces, sí. se lo tiene que Tiene dar que al azar. pagarse. Ajá, La depreciación gasto lo suma porque es monetario. es Pero monetario. si aquí le dicen a usted, calcule el 5% de reserva legal que dice el Código de Comercio, pues lo único que está haciendo solo es reclasificando, porque eso sigue siendo suyo, Ok. Sí, ¿verdad? y yo le preguntaba porque sí tenía la duda. Sí, pues eso generalmente está así como manejado como cascarita, ¿verdad? Sí, me imagino que sí. Ajá. Sí, Porque porque sigue después siendo ya no lo suyo, usted lo sumaron. reserva. Es como que usted tenga su cuenta en el banco, ¿no? Exacto. Entonces usted dice, yo voy a tener un saldo mínimo, que eso no lo toco. Esa es la reserva. Eso Ajá, quiere decir la reserva. Yo tengo utilidad neta 114,000 quetzales y a eso yo le quito la reserva legal. Y la reserva legal quiere decir que es un techo.
de que exacto, usted dice a los accionistas, yo voy a dejar de reserva legal 14,000 quetzales. Eso quiere decir que es irrepartible. A los accionistas no se los voy a dar porque es un margen de seguridad, pero es de la exacto, empresa, ¿verdad? correcto, correcto, correcto. Ok, gracias, muy amable. Vale. ¿Alguna otra ¿Cómo? pregunta con relación a este caso? Sí, usted hizo, bueno, en el ejercicio se marca que el valor actual neto de, el valor actual neto es el 10%. Perdón, la tasa del valor Ah, la actual neto indicada en el ejercicio. en el Ajá. ejercicio del 10%. Y después calculó una del 20% para que nos diera un BAN negativo. Así Ajá. es como tenemos que proceder en el examen. En el examen tienen que sacar dos tasas, una que les dio un positivo y una que les dio un negativo. Ok. Pero no vayan a hacer esto que del 10 calcular el 50. Ah, no, 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 no. Sí, entonces, o sea, digamos, sino que Que sea simplemente coherente. el 10 calcular el 20. Ajá, Entonces, si calculamos el 10 y en el otro fue el 20, la sumatoria de las dos tasas es 30. 30, ajá. Entonces, la tasa interna de retorno está 30 dividido 2. Aproximadamente, tienen que decir ustedes, la tasa interna de retorno es cercana al 15%. 15%. Exacto. En cambio, si hacemos este promedio, solo para que se den cuenta del efecto, si ustedes suman 10 Más 50. más 50, les da Sería 60. Dividido 2, sería 30 30. no puede ser posible. Sí, no. Porque está exagerado, ¿verdad? De una vez está exagerado, porque esa era la función de lo que estaba aquí en este caso. En cambio, si ustedes calculan 20 más 10 son 30, dividido 2, 15. ¿Y cuál es la TIR del proyecto? 1636. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es calcular una positiva y una negativa, pero que estén cercanas, ¿verdad? Y No para, hacer eso de una vez, porque alguien puede decir, yo voy a calcular un 70 contra 1,10. Entonces, porque ahí 70 más 10, se estaría 80 dividido comiendo 2, no puede ser 40, ¿verdad? exacto. Sí, se Ajá, estarían entonces, comiendo completamente el valor de la inversión. exacto, eso es así. Entonces, y tampoco pueden calcular dos positivas. Aquí hay un 15. Si se dan cuenta, digamos aquí al 15, entonces 15 da positivo y 10 dio positivo. Entonces, aquí tenemos 10 más 15, Son 25. 25, Dividido 2, 12.5. 12,5 no puede ser porque está abajo, está muy cerca, ¿verdad? Exacto. O sea, entonces todavía da el valor. Entonces, estas aproximaciones están basadas en aquellos procesos de cálculos empíricos al ojo, que ustedes nunca los deben de dejar de usar, ¿verdad? El sentido común y la lógica es parte que también se usa mucho en los números. Entonces, decir, un 50% es imposible, ¿verdad? Que un proyecto lo vaya a tener. Tendría que ser un proyecto altamente rentable, que alguien se pueda atrever de que un 50% de retorno de la inversión, pudiéramos hablar del tema de la usura, ¿verdad? De los prestamistas particulares que dan dinero a altas tasas de interés. Pero eso en la realidad no se da. Ok, Un negocio, un negocio que tenga alta rentabilidad, pero así exageradamente no puede ser, ¿verdad? Entonces, porque ya tendríamos que tener, o estamos vendiendo a precios exagerados que la competencia nos va a comer, o estamos teniendo también costos irreales, estamos bajando los costos y por eso la TIR es tan alta. Generalmente, sí. las tasas internas de retorno de los proyectos en forma saludable para tener un 10, un 15%, se los voy a explicar en este momento. El día miércoles vamos a reforzar esto de un tema que se llama TEMAR, tasa mínima aceptable de rendimiento. Y ustedes se preguntan, digamos, hemos tenido ejercicios y calcula el 10, calcula el 20, el valor actual neto. Pues lo más prudente que está sucediendo hoy en día es que hay un componente para calcular esa tasa que se llama premio al riesgo y la inflación. Entonces, hay una fórmula que dice que la inflación más la prima al riesgo más la inflación por la prima al riesgo, eso es algo aceptado.
La tasa de inflación, eso nos la da el Instituto de Estadística o el Ministerio de Economía en Guatemala o Banco Guatemala. Y entonces alguien dice, bueno, la inflación es el 3,70%. ¿Y cuál es el premio al riesgo? Pues el premio al riesgo es generalmente lo que podríamos pensar y decir, si yo tengo mi dinero o ustedes tienen su capital y no quieren emprender un negocio, pero es una cantidad significativa. Entonces, generalmente el banco les va a decir a ustedes, yo les pago un 5%. Si usted me viene a depositar ese dinero, yo le voy a dar un 5%. Entonces, 5% más el 3,7, ustedes dicen, bueno, yo al menos debería tener una tasa de rendimiento del 8%. Pero adicionalmente yo quiero un 5% más. Entonces, el premio al riesgo dice, bueno, una persona, yo tengo este capital. Bueno, yo me conformo si el negocio me da positivo un valor actual neto al 14,10. ¿Y cómo sacamos ese 14,10? Pues la inflación, el 3,7, el premio al riesgo, un 10%. En el ejercicio que digamos que acabamos de ver, pudiéramos pensar en estos dos componentes. La inflación un 4% y el premio al riesgo un 6%. Entonces, buscamos que a un 10% nos dé positivo. Porque, digamos, alguien dice, bueno, la inflación en promedio está al 4%. ¿Y qué necesito yo de premio al riesgo? Ah, bueno, pues que al menos sea un 6%, lo que me va a pagar el banco en un depósito a plazo fijo por los millones o la cantidad de dinero que tengo. Y luego hago mi aplicación de esta fórmula, que es una fórmula generalizada y que el día miércoles vamos a explicarla. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿de dónde salió ese 10% que está aquí en el ejercicio? Este ejercicio dice que se calcule una tasa de actualización del 10%. Entonces, algunos compañeros preguntaron la semana pasada que de dónde salía esa tasa. Calcúlelo al 20, calcúlelo al 15. Entonces, la inflación es un 4% y yo quiero un premio al riesgo que sea del 6%. Entonces, yo quiero una tasa de 10%. Y aplicando la fórmula, o sea, debería de ser que nos vamos a conformar si nuestro negocio genera ese 10% en la actualización. Si no lo genera, lo desechamos. Y el día miércoles vamos a ver esta parte cuando ya aparece el componente, que un 40% son bonos propios y un 60% son pasivos. Y vamos a ver cómo eso tiene que incrementar, porque a los acreedores les tenemos que pagar un financiamiento. ¿Y cuánto va a ser ese financiamiento para los efectos del cálculo? Y ahí la tasa interna de retorno tiene que ser más alta. ¿Por qué tiene que ser más alta? Porque tenemos que pagar costo de financiamiento. Entonces, pero esto lo vamos a ver el día miércoles para que ustedes ya tengan una claridad de esa tasa que va metida aquí en el factor de descuento. ¿Por qué es el 1 más I a la menos N? Un 10%. Pues ahí está la inflación más el premio al riesgo. Y si eso ya aplicado a nuestro capital con factor de descuento me da positivo, entonces se le puede entrar al proyecto. Porque hoy en día, por el tema competitivo de muchos negocios, no podemos pretender una tasa interna de retorno que sea del 40%, que sea del 50%, que sea del 60%. Tal vez tendría que ser un negocio meramente extraño, pero la inflación casi en promedio en países latinoamericanos anda en el 5 o 6%. Y la tasa de interés que pagan los bancos en depósitos a plazo fijo con cantidades considerables para esos capitales anda del 5 y 6%. Entonces ustedes de ahí ya tienen un indicador así sencillo de decir, bueno, calculo el valor actual neto que me dé positivo al 10 o al 15, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Si no me da eso, el proyecto lo voy a desechar. Entonces, estamos en esta parte, jóvenes. Solo les quiero preguntar si tienen algunas consideraciones aquí están el repaso de la RAD, si lograron entrar a la RAD a ver los ejercicios.
Si alguien trató de llegar a las respuestas. Pues yo empiezo a trabajar en eso mañana, no he podido. Sí. Sí, Entonces aquí solo se gracias. los voy a, ya tengo yo aquí aparte que más tarde se los vamos a estar planteando. Este caso A, ya lo vimos en el salón, un caso similar. Ingresos menos gastos igual utilidad, y entonces ya hablamos de que este es un estado de resultados horizontal, en el otro fue vertical. Vamos a ver, ¿qué día trató de entrar usted? Está vigente hasta el 30 de abril. ¿Ya ha entrado a la RAD? ¿Lograste entrar, Eric, al final vos? Al inicio creo que no podías acceder. No, de hecho, no, todavía no puedo entrar. Me hicieron el favor de compartirme los ejercicios, me los bajaron, me los compartieron. Ah, bueno, pues. No, al final nunca pude entrar. Bueno. Nunca me dejó, Entonces, pero así sí me les los tienen está que aparecer compartiendo. los ensayos. Ustedes tienen que resolver en papel la respuesta y de ahí ponerla en esta parte, ¿verdad? En cada intento que se tenga. El ejercicio le pusimos que está vigente hasta el 30 de abril. Ustedes tendrían que verificar, pero aquí está la parte de que... Entonces está el caso A, ¿verdad? Que ese ya vimos un ejercicio, y el caso B, pues son iguales, Licenciado, ¿sí? ese ejercicio que está subido ahorita en la RAD es un ejemplo de parcial, me imagino. Sí, exacto. Es una simulación. Aquí está el ejercicio, o sea, aquí ya está con respuestas, pero está el enunciado. Usted entra a la parte, busca tareas al final. Entonces aquí dice inversión total 50,000 quetzales, activos fijos 50% del total, la depreciación en línea recta, tasa de actualización 20%, ISR, vida útil, valor de rescate no hay, ingresos y gastos antes de ISR, ingresos, gastos. Se le solicita determinar el valor actual neto y establecer la tasa interna de retorno. Entonces aquí está la respuesta del BAN que pide el problema. Entonces, quien saca ese resultado y lo compara, hizo bien el ejercicio. Es una simulación de examen. Entonces, pero vamos a ir aquí a la tabla Excel para que ustedes vean los casos cortos a partir de la pregunta número 2. La pregunta 1, que ya la habíamos visto, este estado de resultados horizontal. Entonces, pero luego viene una situación que también en el otro salón se dio esta situación. El problema, digamos, dice de esta manera, el número 2, vida útil del proyecto 5 años, tasa de descuento 10%, flujo neto de fondos 3,000 por año, inversión 10,000 quetzales, valor de rescate no hay. Bueno, entonces, ¿qué es la duda que tuvieron muchos compañeros? Cuando dice flujo neto de fondos, pues resulta que muchos han pensado en que hay que hacer todo esto. Cuando a ustedes les dicen flujo neto de fondos, Es porque ya está pensemos calculado. en que ya todo eso está calculado. O sea, así como puse ahorita el cuadro, ya les dieron de una vez el flujo neto de fondos. No tienen que calcular lo demás, porque dice, el flujo neto de fondos que genera el proyecto por año es esto. O sea, en cada uno de los ejercicios, esta parte que puse en gris, eso ya fue calculado. Y lo que les están diciendo a ustedes en esta parte es eso. Inversión, flujo neto de fondos, tasa de descuento y vida útil del proyecto. Entonces, el flujo neto de fondos es el que tenemos aquí, ya indicado, por 1 más I a la menos N, y luego llegar a la respuesta, que es la que se puso, digamos, en la RAD para el problema número 1, 38.97. Vamos a ver el problema, no es el problema número 2. El problema número 2, respuesta 11,372.36. Entonces aquí ya está calculado. Que eso fue lo que algunos compañeros empezaron a ver, que bueno, datos incompletos, ¿no? Ustedes atentos a los conceptos. Si les dicen ingresos menos gastos, hay que calcular el flujo neto de fondos. Pero si les dicen ya está dado el flujo neto de fondos por año, el cálculo. El problema número 2 es idéntico. Lo único es que a diferencia el problema número 3,
Ya dice el flujo neto de fondos otra vez. Vida útil del proyecto 3 años, tasa de descuento 5%, flujo neto de fondos 3,000, 4,000 y 5,000 respectivamente, inversión 10,000. Valor de rescate no hay. El problema número 4, renta fija. Flujo neto de fondos ya fue indicado, 22,000 por año, inversión 50,000, tasa de descuento 8%, vida útil 3. Entonces 22,000 quetzales por cada año. Luego viene el punto nuevo que necesitamos que ustedes tomen nota del agregado, valor de rescate. Hasta esta parte, digamos aquí, hemos venido trabajando en lo que está en el problema 5. Valor de rescate 20,000 quetzales. ¿Qué se hace con el valor de rescate? El valor de rescate se actualiza al mismo factor que se actualiza el último año de proyecto. ¿Por qué razón? A ustedes vienen y les dicen, el proyecto genera flujo neto de fondos por año de 20,000 quetzales. En este caso, el ejercicio tiene un crecimiento. El primer año el flujo neto de fondos es de 30,000. El segundo y los años sucesivos dice que tiene un aumento del 10% progresivo. 30,000 por 1.10, 33,000 por 1.10 y así calculamos el flujo neto de fondos hasta el año 5. Pero luego dice que el proyecto tiene un valor de rescate al final de 20,000 quetzales. Esos 20,000 quetzales es parte de lo que ustedes invirtieron en los 80,000 quetzales cuando abrió el negocio. Entonces, el valor de rescate es 1 más I a la menos N. Pero, ¿por qué le aplicamos el 6? Porque resulta que ese valor de rescate es parte de los 80,000 quetzales que ustedes invirtieron al inicio del año. Entonces, los 20,000 que les dan al final es por todo lo que tienen ustedes en liquidación del proyecto. Ustedes dicen, pues logramos satisfactoriamente cerrar el proyecto y todo esto ya no lo queremos, mobiliario y equipo pues todavía estamos en uso, esto y el otro. Ustedes se deshacen de eso y les dan 20,000 quetzales. Pues los 20,000 quetzales se actualizan al 1.06 a la menos 5. Y esa es la parte que nos faltaba hablar cuando hay valor de rescate en un proyecto, que el valor al final, ustedes tienen su estado de resultados proyectado, pero adicionalmente todavía les dan algo más. Pero ese algo más son 20,000 quetzales nominales. ¿Cuánto hubiera sido el equivalente de 20,000 quetzales al arranque del periodo? Entonces, 20,000 por 1.6 a la menos 5 y se convierte a 14,000 quetzales. Y lo que tienen que hacer ustedes es agregar una línea que les permite ese cálculo. Luego, aquí tenemos otro caso de valor de rescate, solo que aquí sí, este ejercicio 6 tiene ingresos menos costos. Entonces, 30,000 de ingresos por año menos 3,000 de costes. Ahí sí hay que calcular el flujo neto de fondos, 27,000 quetzales por año. Y dice que hay un rescate de 10,000 al final, 1.10 a la menos 6, y ahí está el resultado. Y luego el último ejercicio, el punto 7, era calcularlo a ti. ¿Sí, Eric? En este último que explicó anterior, donde había que calcular el flujo neto de fondos, en este que está aquí, donde hay los ingresos son 30,000, es que no alcanzo a ver mucho, y los costos son 3,000. Da un flujo neto de 27,000. Ajá. Considerando el hecho de que la depreciación, no hay depreciación acumulada, no hay depreciación en el periodo. Sí, o sea, aquí están los datos. Mira, Eric dice, ingresos, 30,000 por año, costes 3,000, valor de rescate 10,000, inversión 110,000, vida útil 6,000, tasa de descuento 10,000 y no hay activos fijos. Entonces no tiene más información. No hay activos fijos, sí, gracias. Sí, pues entonces se limita a esa parte. Sí, gracias. ¿Qué caso hipotético es cuando no hay activos fijos? Cuando se aplica arrendamiento, tanto de edificios, de maquinaria, que muchas empresas lo hacen de esa manera. El caso de algunas empresas de esas en el mundo es el tema de las líneas aéreas, que algunas líneas aéreas no son propietarias de los aviones, sino que los rentan. Entonces ellos no tienen gasto de depreciación, pero sí tienen una cuenta que se llama arrendamiento de vehículos.
que es lo que se puede dar en la práctica, ¿verdad? Que hay empresas que vienen y, por ejemplo, algunas empresas que trabajan en el sector agrícola desarrollan proyectos de aguacate, de naranja, de mango, de un montón de... Pero resulta que ellos no son los dueños del terreno. Ellos rentan el terreno por 30 años para explotarlo. Entonces ahí no hay gasto de depreciación del tema de terreno. Ahí lo que hay es prácticamente costos operativos de año con año menos los ingresos. Ok, muchas gracias, muy amable. Entonces, ahí estamos, que era lo que faltaba. Entonces, el valor de rescate, si en un ejercicio a ustedes les viene, lo que tienen que hacer es calcular el flujo neto de fondos, ¿verdad? El flujo neto de fondos que se da. Y luego agregan una línea más. Y esa línea más es el valor de rescate. Al final, al vencimiento. Es aquello que, algunos posiblemente ya tengan esa experiencia o hayan visto en la relación en la liquidación. ¿Cómo lo podemos hacer como un símil? Es aquella parte como, por ejemplo, cuando viene una persona y entrega una casa. O una empresa entrega una oficina y hay mudanza. Entonces, las cosas que quedan ahí, o la regala, o por ahí viene y dice, bueno, mire cuánto me da por esta computadora, este aire acondicionado, todo esto. Y ese es valor de rescate. Entonces son quetzalitos que se van sumando por ahí. Entonces se actualizan al valor, a la tasa de descuento del último año. Si aquí tenemos 1.10 a la menos 6 de ingresos del año 6, del flujo neto de fondos del año 6, más el rescate 1.10 a la menos 6. En este caso, el valor de rescate también se considera en la TIR. Se considera en la TIR también, exacto. Ajá. Ah, va. Sí, Gracias. o sea, que esa es una condición, digamos, que si lo vemos hipotéticamente, ¿cómo puede ser en la práctica? Es que si lo pusimos como entrada de efectivo, como valor de rescate, no lo vamos a regalar, ¿verdad? Para que después se vea si se cumple. Sin embargo, ahí aplican ustedes como contadores públicos de auditores la materialidad y la importancia relativa. ¿Qué pesa eso en un proceso? Que muchas veces el valor de rescate no va a definir que el proyecto cambie, ¿verdad? Que es la situación que ustedes como contadores públicos de auditores en su apreciación van a tener que tomar en cuenta y decir, bueno, el valor de rescate no va a cambiar que el proyecto sea exitoso. Que el proyecto, si no pongo el valor de rescate, ya la TIR me sube mucho o el BAN ya no da, porque el valor de rescate siempre se van a dar cuenta ustedes que va a ser un mínimo. En este caso todavía estamos hablando de un 5%, porque son 172 mil quetzales, da como un 7%, pero el valor de rescate generalmente no pasa ni del 2%. Entonces no cambia la historia de un proyecto, que por eso va a decir uno, si tengo valor de rescate, el proyecto sí va a ser, o sea, esa no es la idea de la decisión, se pone para que ustedes tengan un conocimiento general de dónde lo tenemos que manejar. Entonces, ¿estamos jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen consultas? Si no, pues tenemos clase el día miércoles, ahí anoten sus preguntas, traten de ver el enunciado y hacer el ensayo de sus respuestas. Y vamos a hablar en detalle de esta parte, ¿verdad? De cómo calcular la TEMAR, la tasa mínima de aceptación de rendimiento que quieren las personas, y ustedes ya tienen dos elementos: cuánto me paga el banco más la inflación. Es lo que voy a aceptar por año en un proyecto, que es lo que dicen muchas personas. Entonces, si el banco les paga el 10% más el 3.7, pues ustedes dicen, bueno, queremos 13% sobre ese proyecto. Si no da el 13, no lo aceptamos. Si no hay consultas, pues vamos a ir cerrando la clase el día de hoy aquí y nos vemos el día. Por el momento no, Lick. Gracias. El miércoles le pregunto entonces sobre la TEMAR, porque tengo una duda ahí, pero mejor déjeme planteársela. Voy a verla primero y después se la planteo. Bueno, excelente. Ajá. Está bueno, y anoten todas las dudas. Si alguien tiene otra forma de cálculo,